Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, tal cual como lo anunciamos, Jason Guzmán. Él es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el Estado Mérida. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a la invitación a todos ustedes. Es muy interesante comenzar a revisar lo que ha sucedido en las últimas horas. La Fiscal General de la República consignó 3 recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia para anular la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. También objeta las bases comiciales. ¿Qué responde usted a estas demandas? Bueno, mira, en primer lugar se da como por hecho de la posición política que ha asumido la Fiscal General de la República. No hay ningún basamento legal y jurídico sobre el cual ella pueda hacer alguna argumentación para anular el llamado al proceso nacional constituyente. Ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela da las facultades tanto al presidente de la República como a otras instancias que fueron mencionadas durante mucho tiempo pero que no fueron activadas. Incluso voceros de la oposición durante el año pasado intentaron activar el proceso constituyente. Hubiese sido interesante preguntarle a la Fiscal General de la República si ella hubiese también solicitado la nulidad, si alguno de los otros 3 actores pudieran haber activado el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente y no lo hizo. Llámese las cámaras municipales, las 2/3 partes de ellas, o la Asamblea Nacional Constituyente, las 2/3 partes de ellas, o el 15% de los electores. No hicieron ninguno de esos actores el llamado, que es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y sí lo hizo por iniciativa del presidente de la República, tal cual como lo establece la Constitución. Por lo tanto, es sin lugar cualquier tipo de acción jurídica que intente hacer al llamado constituyente, porque finalmente es el poder originario quien va a tomar la decisión. Se van a elegir candidatos, se van a tomar decisiones, y lo más importante, no hay una nulidad porque han argumentado que no hay consulta al pueblo. Una vez culminado el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la República envió en esas bases comiciales la posibilidad de que el pueblo haga una consulta y se le pregunte si quiere o no quiere aceptar la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, queda sin ningún tipo de lugar cualquier acción que ejerza la Fiscal General, que creo que más bien está asumiendo posición partidista, política y particular. A la par de las actuaciones de la Fiscal General de la República, distintos voceros de la oposición venezolana han calificado la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente como un fraude y aseguran que continuarán con la agenda de calle. ¿Qué le responde usted a los distintos voceros de la oposición y a distintos sectores de venezolanos que han manifestado estar en contra de esta iniciativa? El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente es legítimo, es legal, está establecido en nuestra Constitución. Lo que sí representa un fraude es la oferta engañosa que le están haciendo los dirigentes de la oposición a sus seguidores. Los han engañado, les han mentido, les están hablando incluso de días que tienen que esperar en protesta para lograr salir del régimen. No les están ofreciendo ninguna salida por la vía democrática a sus seguidores. Están haciendo ofertas engañosas. Ellos son el fraude cuando con sus discursos incitan a la violencia y no retoman el camino de la democracia. Están entrampados en una situación bien delicada porque no saben cómo decirle a sus electores que finalmente tienen que ir a un proceso electoral, tienen que respetar la democracia. Y lo más maravilloso, tenemos elecciones para escoger a la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio, pero ya inmediatamente culminado ese proceso, se inician los procesos para elegir gobernadores en todos los territorios. ¿Cuál es el mensaje que le va a dar la oposición a sus seguidores si siguen insistiendo en que no hay una vía por la democracia, sino por la vía violenta? Los que son un fraude, los que están entrando en un camino sin retorno, son ellos. Nosotros seguimos por el camino de la paz, por el camino de la construcción de una nueva patria, con más fortalezas, con más solidez. Creo que este espacio de la Asamblea Nacional Constituyente le abre las puertas a la paz, a la tolerancia, a esa reconciliación que tanto hablan, ¿no? Y que bueno, este es el mejor espacio, la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué pensar en la Asamblea Nacional Constituyente como una respuesta a los distintos problemas de los venezolanos cuando pensamos en el tema de desabastecimiento de alimentos y medicinas, cuando pensamos en el tema de seguridad? ¿Por qué pensar que la Asamblea Nacional Constituyente puede ser la respuesta? Mira, la Asamblea Nacional Constituyente tiene algunas características que son necesarias de explicar. En primer lugar, cuando la oposición o algunos voceros dicen que con Asamblea Nacional Constituyente no se come, pero ¿cómo se pueden resolver problemas si nosotros logramos resolver el ordenamiento legal
que nos regula, que nos limita, que evita que existan nuevas alternativas de financiamiento para los productores, que resuelva problemas técnicos que existen, que son reales, que resuelva y potencie los problemas de financiamiento. Y en el tema de seguridad nos dicen, no, con la Asamblea Nacional Constituyente no se resuelven. Claro que se resuelven problemas de seguridad, problemas de legalidad. Ojalá y la población recordara lo difícil que es procesar los delitos por la vía del Código Orgánico Procesal Penal. Los delitos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. La Constituyente nos permite a nosotros verdaderamente hacer y construir un proceso de justicia que elimine la impunidad. Hay un deterioro en la sociedad gigantesco y es porque la impunidad ha hecho permisivo cualquier tipo de acto delictivo y la Asamblea Nacional Constituyente le va a dar un parado a esas situaciones y eso nos permite a nosotros comenzar a construir y a soñar una sociedad distinta, mucho mejor, con más igualdad, con entendimiento entre todos los sectores. Una cosa que han dicho de manera reiterada, le van a quitar las cosas a los que tienen propiedades privadas. Por el contrario, todos los que tengan propiedades deberían poner sus propiedades al servicio de la producción nacional. Las empresas deberían producir muchísimo más, reconociendo la propiedad privada, pero también reconociendo que esas propiedades deben producir para seguir fortaleciendo las necesidades del pueblo, no quitándole nada al que ya lo tenga. Es que el que tenga las cosas también las ponga a producir. Nosotros tenemos que pasar de una sociedad dependiente del petróleo a una sociedad productiva. No puede haber una sociedad que sea próspera si solamente es dependiente de un rubro. Y ahí invitamos a todos los comerciantes, a todos los empresarios a que participen, reconociéndoles sus derechos, reconociéndoles sus bienes, pero también ustedes reconociendo la posibilidad que tienen de apoyar al país, de producir desde Venezuela, de dejar de depender de lo que se produce en otros lados y mostrar que aquí en nuestro país se hacen cosas maravillosas para nuestros conciudadanos. A su criterio, ¿cuáles son los límites que tiene la actual Constitución, la Constitución vigente del 99, para llevar adelante todas estas iniciativas que usted plantea? ¿Por qué piensa usted que es necesario cambiar la Constitución para dar estas respuestas a los venezolanos? Más que cambiar es fortalecer la Constitución. Más que cambiarla de un texto por otro, es fortalecer el texto que ya existe. Hay limitaciones, por ejemplo, en los temas de la participación. Las asambleas de ciudadanos son de carácter vinculante. ¿Y cómo se materializa una decisión de una comunidad? ¿Dónde existe la herramienta para que la decisión que tomaron los compañeros con los vecinos en una asamblea de ciudadanos se materialice luego? Esa es una limitante que nosotros deberíamos resolver en la Asamblea Nacional Constituyente para que esas decisiones de carácter vinculante finalmente se materialicen y se ejecuten, se resuelvan problemas reales. Es, entre otras cosas, temas que todavía nos dejan a nosotros con muchas más expectativas de las que la misma Constitución nos puede dar. En el tema de las sanciones a los ciudadanos que incumplan con la ley, en el tema del ataque a la corrupción, que no es solamente la corrupción en los espacios gubernamentales, sino también los hechos de corrupción que se presentan en la vida cotidiana y que nosotros deberíamos regularlo para fortalecer más nuestra Constitución en los términos morales, en los términos éticos de nuestra sociedad. Esas son limitaciones y que nosotros debemos profundizar en la Constituyente. Al no existir participación por parte de distintos actores de la oposición venezolana, ¿cómo garantizar la pluralidad en los debates que se lleven a cabo en la Asamblea Nacional Constituyente para dar garantía de que existan diversos puntos de vista? Mira, lo más hermoso de este proceso constituyente es que no están participando partidos políticos de hecho, están participando sectores y territorios. Yo particularmente voy aspirando por el territorio del municipio Libertador del Estado Mérida, pero existen sectores que representan la diversidad, los sectores de los trabajadores, los sectores de los empresarios, sectores que fueron invisibles para la sociedad por mucho tiempo, como las personas con discapacidad y que ahora son incluidos como personas con pleno derecho, pero además con oportunidades de decir las cosas que ellos quieren que se mejoren y que se formalicen para construirles también un mejor futuro para ellos, los campesinos, los pescadores, es decir, una diversidad de sectores que precisamente no representan los intereses de un partido, representan los intereses de la sociedad, porque al final de cuentas cualquier venezolano o es estudiante, o es trabajador, o es campesino, o es de alguna organización social.
y para nosotros es importante la participación de todos esos sectores porque garantiza la pluralidad. Se nos agotó el tiempo, agradecemos su presencia aquí en el estudio de entrevista de Venevisión. Jason Guzmán, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde y por adelantado, feliz Día de los Padres para todos.